vamos a realizar la presentación de colección de encrucijadas lectoras, modalidad diálogos en movimientos y coordenadas lectoras. Para ello, entonces, voy a dar el pase a la doctora Concepción López Andrada, quien va a coordinar este espacio. Hola, muy buenos días y buenas tardes. Voy a mostrar mi pantalla. También quisiera saber si tienen también los permisos para estar presentes Natalia Duque, que bueno, me había comentado que iba a llegar un pelín más tarde, la profesora Viviana, Ricardo Sánchez Lara, la profesora Margarita María Arroyave, la doctora Luanda Lejane Soares Cito, y la doctora Emilce Moreno y la profesora Denise Vargas Florero. Mira, estoy viendo. Os voy a comentar, antes de compartir mi pantalla, os voy a presentar brevemente a cada una de las autoras y el autor de esta colección. Y vamos a seguir, voy a hacer una breve, hola, ¿qué tal? Una breve exposición y contextualización de este proyecto de Encrucijadas Lectoras. Y iré presentando, hablando brevemente de cada una de las obras y después lanzaré una pregunta a través de la cual cada una de vosotras, siguiendo un poco para así aprovechar el tiempo y el orden que tenemos en el programa, comentaréis acerca de esas preguntas, sobre los proyectos, el trabajo que habéis movilizado, que habéis llevado a cabo durante esta redacción de estos documentos de investigación, ensayos, documentos de trabajo. Y voy a empezar brevemente, voy a mostrar mi pantalla, con mi presentación. Aquí la tenemos. Bueno, para ser breves, quisiera presentar el proyecto Encrucijadas Lectoras, el cual, cuya presentación se materializa en el marco de este seminario y que hemos llamado modalidad en diálogo y en movimiento coordenadas lectoras, la cual está dentro de uno de los proyectos que tenemos dentro del Observatorio sobre Educación Lectora, Nueva Ciudadanía y Democracia de Mila Ferreiro, del CELEI, y también es un proyecto en común con la red de universidades lectoras de la Universidad de Extremadura. Entonces, en este marco presentamos las encrucijadas lectoras, las cuales podríamos expresarlas como que parten de una naturaleza diaspórica, pues reconoce una multiplicidad de influencias repartidas por diversas regiones del conocimiento, que contribuyen a la reformulación epistémico-metodológica de la base de la didáctica de la lengua y literatura. También tenemos una idea de que las disciplinas las entendemos de una manera en su forma menos rígida. Y a efecto de ello se reconoce que la educación inclusiva es sinónimo de transformación y de construcción permanente. Algunas de las líneas. De los diversos sentidos, saberes y alcances de los campos disciplinares que convergen en el funcionamiento que es rizomático diaspórico. Es por esta razón que se convierte en una zona de encuentro de diversos aportes, autores y campos de conocimiento, creando así una frontería intelectual y pedagógica. Este proyecto editorial indaga en una nueva espacialidad para cimentar y generar respuestas educativas, dirigidas a la multiplicidad de diferencias presentes en el espacio escolar, subvirtiendo la visión de inclusión alojada al interior del capitalismo. De igual modo, en este complejo proceso de construcción al interior del aula, se produce un distanciamiento continuamente otro de los campos de los que hablan, de los temas de los que hablan las autoras de encrucijadas, en los que se puede denominar como la norma escolar, lo que es el currículum, las diferentes políticas, programas y la práctica cotidiana. Esta brecha debe ser aprovechada tanto por docentes como investigadores a la hora de contribuir al campo de la didáctica y de la lectura situada en su dimensión escolar y en su relación con los procesos de reproducción y resistencia, de construcción de estructuras, de colaboración, inclusión y apropiación de la cultura.
Encrucijada Lectora es un proyecto internacional orientado a la transformación de los procesos y estrategias de desarrollo de la práctica de alfabetización, acceso y participación de la cultura letrada, haciendo especial hincapié en los marcos de valores que justifican su desarrollo, las tensiones y contradicciones de sus estrategias, de implementación de políticas educativas y de los circuitos de fomento y alfabetización. Por ello, en este espacio, en este proyecto, apostamos por un escenario de ampliación, tanto de estos espacios, esta nueva forma para dialogar, debatir, espacios dialógicos y de erosión de ideas y de revisión crítica de contenidos sin renunciar a la diversidad. Un espacio donde aunar los fragmentos que componen algunas de las dinámicas docentes del día a día. En definitiva, buscamos una búsqueda del diálogo, de la mediación entre la academia, en muchas ocasiones anquilosada o especialmente monolítica, y los docentes, investigadores que ejercen su labor a veces en condiciones precarias. La encrucijada como un lugar de intersección, de caminos, en el trayecto del docente, del investigador, entre la escuela y la calle. Y donde percibimos que la cultura letrada, las experiencias de los alfabetizadores no solo están ligadas al libro, son espacios polifónicos, híbridos, compuestos por códigos, voces diversas, que requieren ser consideradas en la producción de nuevas espacialidades y mundos para la implementación de las prácticas de alfabetización en este nuevo siglo. De tal modo que invitamos a todo el público, todos los compañeros, colegas de diferentes partes, diferentes coordenadas, territorios, a que se descarguen estas 4 nuevas publicaciones y también a que puedan aportar en este nuevo sello editorial, en este proyecto, nuevas ideas, nuevas propuestas, y también estamos pensando trasladar este proyecto también a un ámbito visual, a un ámbito que también funcione, que trabaje a través de la imagen. Y sin duda estamos abiertos a la propuesta de nuevas ideas. Y aquí tenemos los diferentes, tanto en la página de la RIUL como en la página de CELEI, y tanto nuestros correos personales como el correo del observatorio están abiertos a estas propuestas. De tal modo que voy a presentar los diferentes textos que se publicarán la próxima semana y estarán en libre descarga en nuestra página web y en diferentes repositorios. Entonces, la serie Encrucijada Lectora tiene una primera obra, un primer texto, que se titula La literatura que acoge, sistematización de experiencias en sectores sociales vulnerables, de Mirce Moreno Mosquera y de Denise Vargas Forero, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Entonces, en este documento podemos, las autoras abordan diferentes experiencias literarias con niños que han sufrido desplazamientos en el marco de talleres de lectura y escritura creativa, desarrollados en el Colegio La Paz del municipio de Mosquera, en Colombia. Se trata de una apuesta por la sensibilización y el empoderamiento de los sujetos desde el disfrute de la literatura para la construcción de proyectos de vida solidarios y humanizadores. Las autoras asumen que la literatura es una acción que problematiza la realidad y genera cuestionamientos de vida, desde la concepción estética, donde el lenguaje se ofrece con una visión transformadora que brinda un espacio de ruptura. La siguiente obra, cuyo autor es Ricardo Sánchez Lara, de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile, y cuyo título es Literatura escolar como acto de justicia, posiciones para la renovación de agendas. El autor propone en este ensayo promover la reflexión en torno a 3 dimensiones que se entraman en la lectura y la escritura literaria escolar: reconocimiento, participación y recursos de legitimación. La problematización central, más allá de lo mencionado, consiste en relacionar las dimensiones de análisis con el campo, siempre complejo, de la justicia educativa, cuyo fin es proponer caminos posibles que permitan reflexionar sobre la posibilidad de renovar la agenda didáctica de la literatura escolar. La siguiente obra, en este caso, cuyas autoras son Margarita María Arroyave Palacio y Luanda Rejane Soares Cito, docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en Colombia,
Se titula Intersecciones en el proceso formativo, pequeñas estrategias de construcción de la equidad. Las autoras reflexionan sobre el acceso a la cultura escrita y alfabetización digital desde perspectivas socioculturales y apostando por una ecología de la equidad, desde campos como la educación y los estudios aplicados del lenguaje, por medio de diversas investigaciones de corte cualitativo, cuyos datos son generados a través de entrevistas, observación participante, revisión documental y creación de espacios virtuales. Este documento identifica y discute pequeñas estrategias o tácticas que despliegan actores en la búsqueda de construir espacios de equidad en sus procesos formativos. Y por último, el último documento que hemos trabajado durante estos meses, la autora, en este caso Natalia Duque y Viviana Mazón Zuleta, de la Universidad de Antioquia, se titula Literatura infantil y juvenil, Memoria política y democracia, la educación lectora como posibilidad de resistencia y reexistencia. En esta obra, las autoras articulan un trabajo avanzado sobre la propuesta de investigación, titulada Cómo hablar de lo innombrable, promoción de la lectura, la escritura y la oralidad para la construcción de la memoria de la violencia política en Colombia. Entonces, su propósito es explorar el campo de la educación lectora en relación con las posibilidades que este provee a la resistencia y reexistencia de las sociedades que han vivido procesos sistemáticos de violencia política en América Latina, a partir de la activación y mediación de la memoria política para contribuir a la construcción de nueva ciudadanía. Entonces, tenemos diferentes imágenes. Como he comentado, estas publicaciones estarán abiertas la próxima semana y ahora podemos lanzar, como hice esta semana que entra, antes de la celebración del Congreso, a las diferentes autoras, preguntamos sobre sus obras y para crear cierto debate, cierta interacción en este breve espacio sobre qué ha movilizado cada una de las investigaciones y también pensando en prospección, en perspectiva de futuro, cuáles creéis que son los futuros de la educación lectora, de la práctica lectora y sobre este terreno. Entonces, voy a dar paso a las autoras. Creo que podemos, para llevar cierto orden, podemos llevar el orden establecido en el programa. Entonces, doy paso a la doctora Natalia Duque. ¿Quiere comentar? Buenas. Natalia, ¿tienes activado el micrófono? ¿No? A ver. ¿No tenéis acceso al micrófono? Tengo que hacerlo yo. Ya, es que estaba bloqueada por el administrador. Hola, bueno, buenas tardes. Buenos días, todavía son días, ya no sé ni qué horas son. Un saludo a todas las colegas, a Denise, a Viviana, a Concepción, a Margarita. Pues nuevamente agradecerles por este espacio. Y pues a esa pregunta que ha movilizado vuestras investigaciones, yo creería que empezaría por decir que yo soy docente en una universidad pública en Colombia, y lo que más ha movilizado no mis investigaciones y no la investigación en particular de la que se deriva esta publicación, sino el hacer investigativo, es un compromiso ético y político respecto a lo que implica el lenguaje en la vida social. Y en este caso particular, pues el acompañamiento y la tutoría que desde hace ya varios años realizo con Viviana, es lo que más me moviliza. Me moviliza, como bien ella lo plantea, en diferentes espacios de la vida social, pues ahorita la vamos a escuchar a ella, por eso no voy a hablar mucho, y es la posibilidad que de verdad nos da el lenguaje dependiendo del modo en el que lo usemos, pero también la posibilidad que nos da de ser las mejores versiones de nosotros mismos para la sociedad y para quienes nos rodean. Entonces, si bien pues este congreso implica hablar de justicia social, yo creo que la principal justicia social implica ponernos de cara con nosotros y nosotras mismas.
y eso nos lo permite el lenguaje, ¿sí? En el campo de la vida, en el campo de la educación lectora. Y en mi caso particular, además, por supuesto, de intereses académicos, hay intereses vitales. Es como bien lo plantea Alberto Ruiz Sánchez, que es un poeta maravilloso mexicano, y es: nada se sabe ni nada sucede que no haya sido de antemano escrito en el cuerpo. Entonces, todo lo que yo trabajo y hago y escribo pasa por el cuerpo, por la vida, no solamente por el deseo de lo académico y del conocimiento científico, sino de aportar a esa intencionalidad que en este espacio de seminario se ha nombrado como la justicia social. Muy bien. Y damos paso, creo que es el administrador, a Viviana Mazón. Hola, ¿me escuchas? Hola, bien? buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo le decía a Nati que esa pregunta tan amplia, tan grande, como que me traía y me devolvía, que ha movilizado las investigaciones, y me acojo a lo que Nati dice, no es solamente el ejercicio que construimos en el marco de esta propuesta, ni solamente la maestría, sino también lo que me llevó a la maestría y de lo que en la maestría ha salido. Yo tengo una camiseta acá, no sé si la ven. Esta es la biblioteca, la camiseta y el logo de Bibliotecas a la Calle. Bibliotecas a la Calle es el colectivo al que pues, Nati y yo pertenecemos, digamos que fuimos como cofundadoras hace un par de años, en un ejercicio como de que todas esas teorizaciones de la escuela pues se fueran a la vida real, ¿cierto? En su momento a la defensa de las bibliotecas por la disminución de horarios, en su momento nos llevaron a las calles a marchar en defensa de la biblioteca pública en el país, y a partir de ese ejercicio que ya los ponentes anteriores a nosotras han teorizado muy bien, pues bueno, dándole concreción como a esos aprendizajes de la academia, lo que digamos que esa práctica ha movilizado en términos literales, pues de marchar por las calles para defender, pero también nos ha llevado a plantear varias propuestas muy diversas en términos de asumirnos como sujetas políticas, como bibliotecólogas al servicio de qué, como mujeres al servicio de algo que es real, que es concreto, que es la misma defensa de la vida. Y entonces en nuestros ejercicios hemos llevado escuelas itinerantes con la pregunta de, bueno, educación, cultura y bibliotecas, ¿para qué? ¿Sí? ¿A dónde? A los barrios, ¿sí? A los colectivos sociales, a que construyamos juntos esas prácticas de lectura, escritura y oralidad. ¿Para qué? ¿Para qué defenderla? ¿Para qué defender esto que estamos haciendo? Eso en lo concreto, cómo se respira. Eso nos ha llevado a crear espacios incluso de formación para mediadores de manera gratuita, ad honorem, ¿sí? Diplomados para bibliotecarios escolares, nos ha llevado a caminar por una política pública de bibliotecas escolares, pero también nos ha llevado a generar espacios de formación lectora, de promoción de lectura, poniendo la mirada en la memoria política nuestra, en recordar a nuestros defensores de derechos humanos que continúan siendo asesinados, de llevar estas discusiones a escenarios oficiales como Fiesta del Libro, por ejemplo, pero también a escenarios populares como los distintos barrios donde hemos hecho y hacemos brigadas bibliotecarias, por ejemplo. Entonces creo pues como que eso de que ha movilizado nuestras investigaciones, pues es ese asumirnos con una responsabilidad histórica, que la academia no está al margen de la vida real y que todas estas cosas que aprendemos, pues toca llevarlas a algo concreto. Pero a la vez que eso nos moviliza a movernos, pues lo que vamos haciendo hace lo suyo. Entonces, ayer Natalia hablaba de la propuesta Memoria de Elefante, por ejemplo. Memoria de Elefante es una propuesta de promoción lectora con un enfoque de memoria política. Y esto de memoria política relacionado con una memoria activa, es decir, no es solo rememorar lo que ha pasado, no es solo darnos cuenta de lo que nos precede, sino en el presente, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos denunciar, reclamar y anunciar posibles caminos? Hemos trabajado con bibliotecarios públicos de La Hormiga en el Putumayo, un sector del país bastante aporreado, violentado, vulnerado por todos los grupos habidos y por haber pues en este país, y creo que ahí también tiene ese lugar
esa indagación, esa investigación, esa escritura, cómo se concreta en el diálogo con estos actores, con víctimas del conflicto que ven también la necesidad de saber, de preguntarse, de movilizar la palabra, la escritura, la lectura, la oralidad, pues obviamente al servicio de esa transformación que seguimos necesitando. Entonces, un poquito esa respuesta. Muy bien, muy interesante el proyecto. Ya indagaremos también desde el observatorio para crear algún tipo de enlace. Y voy a dar paso a la profesora Margarita María Arroyave. Creo que el administrador... ¿Tienes acceso a Margarita? Ay, no se te escucha. Administrador, administradora, tiene que abrir su micrófono. Margarita es profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. ¿No? ¿Por qué no? Concepción solo tiene que presionar micrófono para que se pueda escuchar. Ah, Sí, está en la pantalla de cada uno de los expositores a un costado derecho en el panel de control. no, no me aparece. No, no me aparece. Concepción, hola, te habla Aldo. Que Margarita, por favor, pueda ella activar su micrófono, donde dice cámara Pero web. ahora ya, sí, Ah, ok, ya está activado. ya está activada. Sí. Muchas gracias. Muchísimas ¿Me das gracias. paso? Sí, ¿qué No tal? hay problema. Encantada. Bueno, mucho gusto estar en este espacio junto con la profesora Luanda que nos acompaña, que está acá con nosotros. Buenas. Para nosotros es un placer compartir con las colegas cercanas y lejanas, con cada uno de ustedes, pues tener la oportunidad de conversar un poco sobre estos temas que nos apasionan y que este ha sido pues un bello lugar de escucha, de aprendizaje, de encuentros y reencuentros. La oportunidad que hemos tenido con el texto Intersecciones en los procesos formativos, pequeñas estrategias de construcción para la inclusión, ha sido digamos, un texto que nos ha movilizado y nos ha permitido ese permanente movimiento en las búsquedas, en las investigaciones. Nosotros tenemos pues un interés muy marcado en, como lo hemos llamado Luanda y yo, en armar nuestro rompecabezas, es decir, de todas esas trayectorias académicas, investigativas, profesionales y personales, estas indagaciones que permanentemente nos hacemos tanto en docencia como en investigación, pues nos permiten en un texto cristalizar aspectos de relevancia que tienen que ver con la enseñanza, con la formación para construir inclusión. Entonces, allí ha sido, digamos, la principal motivación que hemos tenido y la fuente de inspiración para participar, pues, en tan bello proyecto. Y por eso, digamos que nuestra experiencia como profesoras de una universidad pública colombiana, la Universidad de Antioquia, nos permite, como profesionales en contextos escolares y no escolares, pensar, cuestionarnos y reflexionar sobre la exclusión, la desigualdad, la inclusión y la equidad en la educación. Entonces, el construir acciones de justicia social lo establecemos desde un abordaje interdisciplinario, crítico, para comenzar como unos diálogos que tienen que ver con nociones de inclusión, con nociones de perspectivas socioculturales que están representadas en el lenguaje, en los diálogos y sobre todo en el acceso a la cultura escrita y a la alfabetización digital. Ese entramado de asuntos conceptuales y también desde un saber local nos ha permitido hacer distintas derivaciones investigativas de corte cuantitativo, cualitativo, mixto, como a lo largo de nuestra trayectoria, y nos ha permitido entonces ir construyendo algunos escenarios prácticos y conceptuales, mirados y transversalizados también por toda la parte de la normatividad que existe al respecto. Particularmente, mi formación me ha permitido desde base preocuparme por la inclusión, especialmente esa inclusión que está marcada por procesos
de exclusión en la falta de acceso a la lectura y a la escritura por poblaciones particularmente denominadas o categorizadas como discapacidad intelectual. Es decir, mi preocupación ha sido que si sus capacidades no les permiten acceder a la cultura letrada tal y como la conocemos, desde ese sentido hegemónico, pues ellos van a estar siempre en un lugar de desventaja o en un lugar de exclusión. Mi trayectoria profesional, digamos, ha ido avanzando y me ha permitido profundizar y ampliar sensiblemente las concepciones al respecto de las competencias relacionadas con la alfabetización digital para estas personas, dado que allí encuentro que el mundo digital les abre a ellos otra posibilidad que se encuentra muy restringida desde los formatos impresos. Entonces, desde allí podemos hablar de una preparación básica para la vida, desde una postura de liberación, como lo hablaba ahorita el doctor Aldo, en mirar esas culturas letradas, cómo las podemos ampliar y cómo las podemos fraccionar o flexibilizar hacia esos lugares no hegemónicos que están en estos grupos. Y desde la docencia, pues tenemos un gran reto que nos ha llevado a reconocer esas implicaciones educativas, sociales, culturales de estos otros colectivos en un mundo como es la alfabetización digital. Entonces, esas prácticas en estos contextos de alfabetización digital que a la luz de la justicia social y de las desigualdades, pues vienen enriqueciendo mucho esos elementos desde esa postura. Y en cuanto a los futuros de esa educación lectora, en consecuencia, pues como con lo que les acabo de compartir rápidamente, pienso que repensar la educación lectora como una acción de justicia social y en este sentido esas estrategias educativas, formativas, pedagógicas deben atravesar siempre nuestros deseos de la inspiración en lo común, en lo cotidiano, en lo diferente, en lo anormal, en lo diverso, para poder generar cambios, transformaciones y rupturas visibles en nuestros discursos y en nuestras prácticas educativas. En este sentido, en el texto, en este capítulo, particularmente, pues cuento como los casos de dos adolescentes con discapacidad intelectual y que a través de sus voces ellos nos plantean cómo han vivido esa vulnerabilidad y esas brechas que el mundo ha creado en una incomprensión por la diferencia. Entonces allí nos deja digamos, estas dos experiencias abierta a la pregunta de cómo las instituciones, cómo la política, cómo ese saber local hacemos para que se sintonice y que la palabra, la mirada y la acción sean condiciones innegociables para construir procesos de inclusión basados en estos temas investigativos. Muchísimas gracias. Muy bien. Damos paso a la profesora Luanda Suárez, si quiere añadir, comentar sobre su trabajo. Creo que debes activar el micrófono. Claro que sí. Buenos días. Buenos días, Concepción. Un gusto saludarla y verla después de meses conversando. Buenos días también a las demás colegas, a Margarita, con quien trabajo y ya creo que presentó muy gran parte del trabajo, a las demás Denise, Natalia, que es colega de la casa, Viviana. Bueno, aquí que agregaría un poco al planteamiento de Marga sobre el capítulo primero. Compartir también la alegría de participar de esta red, de la propuesta de esta ley. La invitación para encrucijadas lectoras fue una invitación que fue muy bien acogida por nosotras para, como decimos, montar este rompecabezas y poder poner a conversar las trayectorias que venimos teniendo Margarita y yo en campos que, aunque parecen tan distintos, son muy cercanos y se acercan justamente en las experiencias de deshumanización y de injusticia que viven las poblaciones con las cuales trabajamos y que además no solamente vemos como población de trabajo, sino que hacemos parte de ella, ¿cierto? Pues de aquí va a participar mi hija de 2 añitos con nosotras. Hola, corazón, voy a conversar con las tías y ahorita usted entra a propósito de las experiencias de teletrabajo. Entonces, en relación a nuestro capítulo, ahí quisiéramos
quisimos poner entonces a conversar la experiencia que contaba Marga y por mi parte un trabajo elaborado en el marco de la discusión por políticas de acción afirmativa. Como pronto se darán cuenta, yo soy de Brasil, yo soy brasileña y vivo en Colombia ya hace algunos años. El trabajo doctoral que realicé analizó casos y experiencias de Brasil y de Colombia con estudiantes afros e indígenas que ingresaron en las universidades por medidas de acción afirmativa, en este caso reserva de cupos. Y allí busqué mirar en una escrita, que es lo que llamo una escrita en la zona de contacto, que es el trabajo de grado, o sea, las prácticas pedagógicas finales y la escritura de este texto, que es de gran envergadura y tan exigente, y a la par tan asustador para muchos estudiantes, que es el trabajo de grado, buscando ver a partir de las experiencias y trayectorias de aquellos que resistieron y sobrevivieron en la universidad, cómo hicieron para lograrlo. Y además, cómo hicieron para lograr en un trabajo de grado construir un conocimiento que subvertía las relaciones de poder y la colonialidad del saber en esta institución. Entonces creo que allí, como hablamos, mirando estas brechas, esas fisuras de subversiones, también son unas pistas que nos dan para lograr entender otras formas de leer, de escribir, de relacionarse con las prácticas coloniales, pero siempre no solamente en resistencia, pero también en reexistencia, en transformación, en creación, en usarlas también a servicio propio de sus comunidades, ¿cierto? Y eso hemos visto a lo largo de la historia colonial. Entonces, allí creo que en ambos casos, como hablamos en los casos de educación especial y del tema de acciones afirmativas, vemos allí la construcción de espacios y escenarios más equitativos. Y creo que estas son las brechas que nos pueden dar pistas a pensar cuál es el futuro de la educación lectora. Pero allí algunas pautas que aparecen son la importancia de pensar desde pedagogías culturalmente relevantes, como va a hablar Gloria Letson Billings, o de pedagogías culturalmente sensibles, que son aquellas que nos implican mirar y entendernos en los territorios y en la agenda de las poblaciones, incluso cuando nos vemos cercanas a ellas. Yo he participado mucho tiempo de trabajo con poblaciones afro en Brasil, luego con poblaciones palenqueras, y también éramos afros, pero con prácticas letradas muy distintas. Nos encontrábamos en historias de identidad, de estigmatización, pero nos desencontrábamos en otras relaciones con lo escritural. Entonces, ¿cómo buscar reencontrarnos en esas relaciones de alteridad, que es la segunda agenda importante? Pensarnos siempre en la diferencia, incluso con aquellos que no se parecen tan iguales, porque aún allí, así como podemos establecer relaciones más horizontales, como es la propuesta de Suresh Kanagaraya, de estas zonas de safe house, de zonas de confort o de acogida por relaciones más horizontales que establecemos, pero también podemos establecer otras relaciones de poder en los grupos que son aparentemente iguales. Entonces, cómo trabajar en todas esas formas de irrupción de las relaciones de desigualdad, y que ahí las nociones de interseccionalidad nos ayudan, las miradas más críticas frente a la educación y a las relaciones sociales. La tercera que nos convoca acá es la ruptura con la gran división. O sea, realmente en los estudios de cultura escrita y todo este debate de culturas de escritura y oralidad, todavía somos muy sesgados por una idea de que la escritura sí es parte de los grupos desarrollados o que lleva un pensamiento más elaborado. Y eso siempre nos implica mirar por debajo las personas que no tienen acceso a la cultura escrita o que no la valoran tanto, ¿cierto? Tienen prácticas letradas, pero tienen un valor igual a las artes, a la música, a la oralidad, a otras formas. Y además a veces dejamos de reconocer que el uso de la cultura escrita siempre está permeado por la oralidad. Entonces, cuando hacemos una ruptura fuerte con esta ideología de la gran división, creo que allí nos abren también otras agendas para pensar la educación lectora desde unos marcos más justos. Y eso era lo que quisiera compartir. Les agradezco muchísimo la invitación de estar en este espacio compartiendo con otras personas que también veo que son enamoradas de esta agenda que nos convoque. Es siempre una alegría encontrarnos en el mundo, que es una posibilidad que nos da también estos tiempos con la virtualidad. Muchas gracias, Concepción. Muchísimas gracias a ti, realmente muy, muy estimulante. Y damos paso a Denise Vargas, la cual trabaja en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Creo que tienes acceso al micrófono. Sí, buenos días en Colombia, buenas tardes en Chile. De antemano agradecer este espacio de participación en el que estamos pues
reflexionando un poco y construyendo a partir de las experiencias que hemos tenido. Pues encantada de estar también con las colegas y poder compartir algo de lo que nos ha movilizado en nuestras investigaciones. El trabajo que realmente nosotros desarrollamos lo hicimos con niños y pues es una manera de expresar esa preocupación frente a la niñez y la juventud que cada vez es más vulnerable. La literatura en este espacio que nosotros desarrollamos a partir de los clubes de lectura se ofrece como ese puente que teje camino y oportunidades de empoderamiento de los sujetos, que permite que sigan esos proyectos de vida solidarios y humanizadores que tanta falta hacen en este momento. Planteamos nosotros una propuesta donde la lectura literaria es una oportunidad para posibilitar precisamente ese ejercicio de construcción y de construcción de las experiencias propias y del otro a través de múltiples espacios de fabulación, de imaginación, de creación escritural. De esta manera, pues nosotros tratamos de presentar estos clubes de lectura como un espacio para distanciarse de la realidad, contemplar otras perspectivas en donde la libertad realmente, el respeto, la empatía, la autoestima, la solidaridad, la resiliencia, deben ser esos ejes de dirección en esa resolución de conflictos. Hay muchas situaciones que generan temor en nuestra juventud y en nuestra niñez, y pues estos entornos literarios permiten encontrar precisamente sentidos y lógicas desde el trabajo con la lectura y la escritura literaria. Es un espacio donde la persona vulnerada, el niño o el joven, encuentra en el don de la palabra precisamente una manera de abrir la puerta a ese mundo interno que necesita y que requiere ser comunicado. Entonces la lectura se convierte en una convocatoria de confrontación, en un estímulo para la reflexión sobre las emociones, para llegar a precisamente el autoconocimiento y a esa condición determinante para entender y juzgar ese mundo ante el cual ellos se están enfrentando y buscar una mejor manera de vivir en él. Pues de esta manera nosotros buscamos o esperamos que precisamente los clubes de lectura faciliten esa construcción de subjetividad, una manera distinta de entender la condición humana a través de esas historias reales o ficticias que hemos encontrado a través de los libros, donde precisamente la posibilidad del lenguaje, la intensidad que se desarrolla a través de las palabras se convierte en un escenario de acompañamiento de esos procesos de formación de ciudadanos, y tal como lo hemos venido desarrollando a través del seminario, pues que sean ciudadanos críticos y reflexivos. Ese acto creativo, donde precisamente el lenguaje y la palabra se encuentran, pues debe llevarnos a construir una sociedad más justa. A partir de las reflexiones en las que nosotros llegamos con este capítulo que esperamos publicar, pues estamos abriendo una invitación a la participación y a la reflexión desde el quehacer pedagógico, dentro y fuera del aula, como ese elemento fundacional para la construcción de una sociedad justa, de unos sujetos equitativos, que realmente encuentren en la lectura un acontecimiento y un camino de subjetivación y afectación que les permita sanar, sobre todo en estas situaciones de vulnerabilidad a las que ellos se ven expuestos, pero también transformar y crecer, evitar esa autodestrucción y ese empobrecimiento ético al que a veces se ven abocados, tal vez por las mismas situaciones sociales que se viven, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Quizá nuestra mayor motivación fue... Perdón. Precisamente en... Sí. Gracias. ¿Perdón? Dime. Sí. Quedan 2 minutos para terminar este panel. Ah, vale, perfecto. Quedan 2 minutos. Perfecto. Bueno, quizá nuestra mayor motivación fue precisamente descubrir que en la literatura se podía construir esas subjetividades a partir de la construcción de las historias de vida. En ese acontecer de la palabra que les permitió construirse, formarse, ir siendo en ese encuentro con la literatura a los niños con los que nosotros trabajamos. Si bien es cierto, no encontramos una única respuesta a nuestros interrogantes, sí nos permitió abrir un camino muy amplio de discusión que nos lleva a ver otros puntos de vista que tal vez en su momento no contemplamos, pero que nos da la apertura para nuevos procesos investigativos que esperamos podamos enriquecer a través de encuentros y de actividades como en las que estamos participando. Sí, o sea, y doy paso a Emilce Moreno, coautora, para que cierre, si quiere comentar acerca de las preguntas o como cierre sobre cómo pensamos la lectura, la educación lectora en los futuros posibles, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo. Y doy paso, creo que tienes el micrófono activado, Emilce. Buenos días para todos. Muchas gracias, Concepción. Qué alegría verte y ver a las compañeras
en este espacio. Muchas gracias también por la oportunidad de publicar esta experiencia, como lo comentó Denise, una experiencia que nos lleva a reflexionar a través de la literatura, a través de los clubes de lectura, como herramientas pedagógicas que puedan, digamos, sensibilizar a través de las voces que encontramos allí, de los personajes que leemos, y también, digamos, como tocar a través de las palabras a niños y jóvenes y buscar precisamente esto sobre lo que nos plantea Denise, que sean más solidarios, generar, digamos, en el aula actos humanizadores, generar, digamos, empatía, solidaridad, y más aún pensándolo, digamos, en un contexto como el actual de la pandemia, en el que, pues, evidentemente nos vemos afectados, la escuela se ve afectada en diferentes dimensiones. Entonces, pues yo creo que añadir a lo que ha dicho Denise, que pues es un capítulo que digamos que sistematiza a través de una experiencia, cómo la enseñanza de la literatura puede evidentemente generar procesos de inclusión, para lo cual retomamos allí diferentes ejercicios que se realizaron desde una visión también que integra uno de los puntos que ha estado, digamos, allí importante en la agenda de este seminario, que tiene que ver precisamente con ese enfoque colonial, de buscar formas específicas de escepticismo y actitudes epistémicas a partir de las cuales los niños y los jóvenes puedan generar preguntas, un poco como lo plantea Nelson Maldonado. Entonces, invitarlos a que revisen el capítulo, a que de alguna manera en esa segunda pregunta que nos formulas tú acerca de las proyecciones en torno a la lectura, creería yo que sí es necesario recoger esas voces de los niños y de los jóvenes, entender sus contextos, entender su capital cultural y lingüístico, y acogerlo en las aulas a fin también de generar una agenda interna en las clases. Muchas gracias, Concepción. Muy bien, muchísimas gracias a todas. De hecho, ha sido un placer vernos en la virtualidad, y simplemente apuntar que la próxima semana estarán estas publicaciones y ya os comentaremos a través ya del correo, y además en el repositorio libre de descarga del CELEI estarán diferentes repositorios de diferentes universidades, de ANET. Entonces, nada más, muchísimas gracias, seguimos con el seminario y espero que este inicio de estas encrucijadas lectoras sea también el inicio de tejer futuras redes, articular futuros proyectos entre todas. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Agradecemos a Concepción López Andrada y a cada uno de los expositores del panel anterior.